me pidieron que hable un poquito sobre los falsos profetas versus los profetas de Dios. Una pregunta fantástica, que hable un poquito sobre los falsos profetas y los profetas de Dios. ¿Cómo identificarlos? También me hicieron una pregunta que quiero repetir, pero en verdad no la creo, que fue que si el profeta Enoch fue llevado por los Anunnaki. Una pregunta cómica que no voy a abordar porque en verdad no creo eso. El profeta Enoch, como dicen, que no era profeta, él era hombre recto frente a Dios y dice Enino. Ya no está, se murió, significa. Ahí terminó el cuento de Enoch. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los falsos profetas versus, porque siempre están atacando a los profetas verdaderos de la Biblia. Les digo de ahorita, la profecía cesó en los tiempos de Malaquías. Él fue el último profeta de la Biblia hebrea. La profecía va a regresar con Elías el profeta, aunque es interesante que dice que al fin de los tiempos los jóvenes y los viejos van a tener visiones, van a tener sueños, que es un nivel tal vez bajo de profecía. Y obviamente tenemos los rectos en Israel. Estoy hablando de los sadikim, de los rectos en Israel. Pueden ser rabinos inclusive. Que ellos tienen un nivel también de Ruach HaKodesh, del espíritu y profecía. Pero bien, una forma fácil y efectiva de identificar un profeta falso versus un profeta verdadero. ¿Cómo identificar, cómo saber cuál es el profeta verdadero? Esa es la pregunta. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem. Yohanan por Apunto Breslev. Los falsos profetas siempre están atacando a los profetas de verdad, los profetas de Dios. Los acusan de todas cosas. Los falsos profetas ven lo que la Biblia dice y la contradicen. Ahora, no es tan descaradamente, porque en verdad una mentira, 100% mentira, no es tan efectiva. Una mentira con elementos de verdad es efectiva. Y como dijo el asistente de Hitler, que una mentira repetida muchas veces, eventualmente la gente se lo cree. Y eso tal vez sería el punto de la doctrina que se repite, el punto de la teología que se repite, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Y eso es lo que importa, lo que la Biblia dice. Decimos todos los días, varias veces al día, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha el eterno nuestro Dios, el eterno es uno. Llega otro mensaje, entonces mentiras. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso lo dice en Isaías, en Deuteronomio 6 y también lo dice en Zacarías 14 en la era mesiánica. En aquel día el Eterno va a ser uno y su nombre es uno. No cambia. Así que para comenzar, un falso profeta se identifica contradiciendo ese punto singular, que Dios es uno. Pueden traer otras combinaciones que entonces ya sería doctrina y teologías. Obviamente en la Biblia hebrea existían falsos profetas. Lo hemos visto y molesta un poco, pero eso es la parte de lo que se llama libre albedrío. Deuteronomio 13 te dice que el Eterno va a mandar falsos profetas. Estos profetas vestidos de ovejas, pero en verdad son lobos. Y este profeta hace milagros, hace maravillas. ¡Wow! Profetiza y se da inclusive. Eso no significa que es de Dios. La Biblia te dice que es un falso profeta y él te da un mensaje diferente. Diferente a lo que la Biblia hebrea dice. Dios es uno, Él es suficiente para salvar, Él es el que perdona pecados. Está escrito en toda la Biblia hebrea. Por ejemplo, Jeremías 31, verso 29 te dice que nadie muere por los pecados del otro. Sacrificios humanos, en la Biblia hebrea, eso es prohibido. También te dice Jeremías 31 que Él es el que perdona pecados.
perdona iniquidades. Así que sacrificios humanos que son prohibidos en la Biblia hebrea sería para profetas falsos, sería creencias doctrinales, teológicas, apartadas de la verdad. Un punto, regresando a la unicidad del creador, Dios es uno. Cuando el Eterno dio la Torá, Dios es uno. En el reino mesiánico, Dios es uno. De repente me traen con Trinidad, triunidad. Pero si uno ve las mitologías alrededor del mundo, existen como 30 diferentes trinidades, comenzando con Nimrod, Semiramis y Tamuz. Tamuz, el niño Dios. Tal vez escucharon eso del niño Dios. Semiramis, la reina de los cielos, la madre de Dios. La Virgen Inmaculada, esa es Semiramis. Y obviamente Nimrod, que era el dios Sol. Por eso la hostia tiene, donde guardan la hostia, es una cúpula de sol. Pero la gente me viene a decir que su mitología es la verdadera después de ver 30 diferentes mitologías con la misma idea, pero en la Biblia hebrea dice que Dios es uno. En el comienzo, cuando el Eterno dio la Torá, Dios es uno, y en Zacarías 14, verso 9, que es la era mesiánica, Dios es uno. Y te lo dice Isaías, que Él es antes de Él y después de nuestro Salvador. Él es el que perdona pecados, no sacrificios humanos. Él es suficiente. El momento que un falso profeta te dice, no, es que tú tienes que creer en Dios y plus, lo que quieran añadir, lo que quieran añadir. Eso es idolatría. Porque Dios, el eterno Dios de Israel, es suficiente. Los falsos profetas en la Biblia hebrea aparecían y acosaban a la gente y eso de nuevo, eso es parte de libre albedrío. Dios quiere tu corazón gratuitamente. Como decía, Deuteronomio 13 te habla de este falso profeta que hace maravillas, hace profecías y se dan. Yo personalmente, cuando tenía 17 años, conocí a una persona como Walter Mercado. No supe su nombre, no veo televisión, así que yo sabía que ese era un brujo, así como Walter Mercado. No conocí su nombre. Y él me habló de una cosa que tenía planeado yo. Y se dio. Pero yo no tenía fe en ese hombre. Y puse mi fe en el Creador. Nunca me desvié de eso. Pero me sorprendió la idea que este hombre tenía profecía. Él pudo determinar lo que venía un mes adelante. Y se dio. Eso no significa que él viene de Dios a hacer proezas, milagros, sanidades. Yo he visto en las Filipinas y en otros lugares cómo hacen operaciones sin instrumentos de operación. Con las manos abren sin hacer cortes. Sacan tumores. Yo lo he visto. Sanidades en el nombre de otras entidades aparte del Dios de Israel, porque el Eterno te quiere dar libre albedrío. ¿Qué pasó si fulanito tal fue sanado? Libre albedrío. Yo conocí de un pastor que fue sanado en el nombre de brujería. Le pusieron una brujería a él. Yo lo conocía personalmente, este pastor. Y para sacarle la brujería lo llevaron a un brujo. No es broma, yo lo conocí a este hombre. Libre albedrío. El Eterno quiere tu corazón. Y esto no es nuevo. En el Talmud, que es el estudio bíblico más antiguo del mundo, habla de casos de gente que era sanada en nombre de otros, aparte del Creador, para libre albedrío. Así que sanidades, profecías, no es la señal de un profeta verdadero, porque los profetas falsos también pueden hacer eso. Y una mentira, 100% mentira, no es efectiva. Y el que permite eso es el Creador, para darte libre albedrío. Los falsos profetas en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Esdras, de Nehemías, porque habían falsos profetas ahí, profetizaban que todo iba a ir bien, que era fantástico, hacían de todo y hay cosas que se daban. Los profetas verdaderos eran pocos. Los profetas falsos eran por montón. El libro de Jeremías uno lo encuentra bastante frecuente. El libro de Nehemías, hay un profeta falso que quiere llevar a Nehemías a que lo maten. Y él está profetizando en el nombre de Dios. Pero su Dios
no es el Dios de la Biblia hebrea. Y se vestía, se disfrazaban. Los profetas falsos se disfrazan y parecen lo legítimo. Inclusive ellos te dicen que son el Israel verdadero. Ellos sí son, los otros no son. Lo encuentro parcialmente cómico, que a esta gente, falsos profetas, me dicen, no, ese no parece judío porque es muy moreno, o es muy blanco, porque entonces es cazar. Y ese es muy chinito, o es muy alto, es muy bajo. Él no nació en Israel. Pero nació en Israel, son judíos falsos. Cuando en Israel no se hace eso. Pero esta gente, falsos profetas, atacan a las personas de Dios que buscan de los profetas auténticos para llevarlos a su idolatría. Hashem Plus. Porque para estos profetas falsos, el Dios de Israel no es suficiente. Quiero que me escriban aquí abajo. El Dios de Israel es suficiente. Porque el momento que el Dios de Israel no es suficiente para ti, tú ya caíste en las garras de los falsos profetas. El pueblo de Nínive, un pueblo gentil que estaba bien adentro de idolatría, ellos hicieron arrepentimiento con el mensaje de Jonás. Ellos no tuvieron que hacer conversión al judaísmo para ser salvos. Ellos aceptaron el mensaje de Dios, hicieron arrepentimiento y ya. Porque la idea es tener fe en el uno. Yo soy Hashem tu Dios, como dicen los 10 mandamientos, y sos salvo. Tú eres salvo teniendo fe en el uno. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. Así que eso es suficiente. El Dios de Israel tiene que ser suficiente. Si no, los mensajes de los falsos profetas están ganando en tu vida. Obviamente hay arrepentimiento, porque también los falsos profetas te dicen que una vez que has metido la pata, que ellos te llevaron ahí, te dicen, no, ya no hay arrepentimiento. Y si tú te arrepientes de este Dios que te llevé, es el pecado imperdonable, que en los 613 mandamientos esa idea no existe. Ezequiel 13, verso 9 dice, mi mano está contra los profetas que ven visiones falsas y hacen adivinaciones mentirosas, te profetizan para que tú caigas. Las profecías se pueden dar para libre albedrío, pero el mensaje es falso. De nuevo, el pecado imperdonable. Tú vas al infierno si dejas de creer en mi idolatría. Ese es chantaje, pero idolatría te manda al infierno. Zacarías 13, verso 2 dice que la idolatría se va a acabar. Todo el mundo va a llamar al Creador. Todo el mundo va a conocer al Creador. Todo el mundo se va a agarrar del tzitzit, del manto del judío. Así dice Zacarías 8. Zacarías 14 dice que va a venir una guerra, de la guerra de Armagedón que le llama, que son una coalición entre cristianismo e islam, que se van a unir a pelear contra Israel en la última batalla. El líder, me imagino que se va a disfrazar como los profetas de ellos y van a venir a hacer guerra contra Israel. Ellos van a morir despellejados. Te lo dice Zacarías 14, se van a derretir. Ya está profetizado que nosotros ganamos. Ezequiel 39, nosotros recogemos sus huesitos de estos malvados. El ataque contra los malvados, que es con el sol, van a morir despellejados. A nosotros los creyentes en el uno vamos a ser sanados. Me imagino en mi perspectiva que significa que vamos a ser cambiados, porque en verdad después de eso viene el reino mesiánico, que es la entrada, la puerta al mundo venidero donde la muerte cesa. Ahí viene la resurrección de los muertos. Jeremías 31 te dice, comenzando verso 29, nadie muere por los pecados de otros, como ya dije. Y aquí viene el Brit Hadash, el nuevo pacto, que es en la era mesiánica, que te dice que el nuevo pacto es con Israel. Y el Eterno va a quitar el corazón de piedra, darle un corazón de carne, va a provocar que caminemos en sus caminos. Y una prueba que el Mesías no ha venido, que te lo dice Jeremías 31, también te lo dice Isaías 11, va a haber paz mundial y todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. Ya no va a haber necesidad de evangelistas y cualquier otra patraña que se inventaron de los profetas falsos. Te lo dice Isaías 11, el verdadero Mesías trae paz mundial.
Si llega una persona proclamándose Mesías y no trajo paz mundial, no fue Mesías. Y como dije, otra señal mesiánica del verdadero Mesías con el Brit Hadashah, el nuevo pacto, es que no vamos a tener que enseñarle a nuestro vecino, conoce de Hashem, porque todo el mundo va a conocer a Hashem, el Eterno, como las aguas cubren el mar. Total. Así que si existen evangelistas, no vino el Mesías todavía. Y obviamente estos evangelistas están predicando otro Dios. Nosotros hablamos del Dios uno. Ellos hablan en otro camino que el Eterno Dios de Israel no programó, pero eso es para darte libre albedrío. Es otro mensaje, traen otro mensaje. El Eterno es Salvador, no hay otro aparte de Hashem. Y ellos te van a decir, no es que no es suficiente. Tenés que poner tu fe en el Cordero de Dios, que se refiere históricamente, y te lo dice también la Biblia, en el Cordero de Dios, que es el Dios Canún, que nosotros descuartizamos en Egipto, demostrando nuestra fe en el uno y no en el Cordero de Dios. Éxodo 12 te dice que cada plaga tiene que ver una guerra contra los dioses de Egipto, y el último Dios de Egipto fue el Dios Cordero, el primer nacido. Por eso los primeros nacidos murieron, porque ellos eran dedicados a esta abominación de Egipto, como lo llama Éxodo 8. Está escrito. Dios es suficiente, el eterno Dios de Israel es suficiente. Y esta gente te va a tratar de chantajear. Esos son los falsos profetas que hacen guerra, te atacan por tener fe en el uno. Y se los digo, yo conozco mucha gente que se ha aferrado al Dios de Israel. Dígame que es mentira, hermanos valientes, que no han sido atacados. O te vas al infierno. Es un chantaje. Que estás cometiendo el pecado imperdonable. Eso no existe como mandamiento, los 613 mandamientos. Eso es un chantaje inventado. Una de las señales de los falsos profetas es cuando se inventan cosas que no están escritas en la Biblia hebrea. Como dije, el pecado imperdonable no existe. Es un chantaje nuevo que los falsos profetas te dicen. Dios encarnado, sacrificios humanos, Trinidad, triunidad, parte de mitologías, teologías, doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Y si tú lo cuestionas, los falsos profetas te atacan. Los falsos profetas te van a atacar, te van a tratar de engañar. Lo encontré cómico, que ellos no tienen problema de mentir para su propio propósito. Los falsos profetas, no, porque no sirven al Dios de verdad. A toda aquella gente que busca de verdad, porque hay mucha gente que es honesta. Ustedes piensan que uno puede servir a Dios con un poquito de mentira, pero un poquito. Dios es 100% verdad. Punto final. El momento que te añaden 1% de mentira, esos son los falsos profetas. Los falsos profetas pueden hacer señales, prodigios, pero es una forma para engañarte y desviarte. Jeremías 14 te dice, verso 14, Dios habla de estos falsos profetas como malhechores que profetizan mentira, ofreciendo falsas visiones, adivinaciones, idolatría, engaño de su propia mentira. Esta gente, como dije, no tiene problema en absoluto de mentir. Deuteronomio 18, verso 9 a 20, te da la advertencia de profetas falsos que hacen maravillas, no son... Y el Eterno mismo demuestra su enojo, lo encuentra terrible, cómo pueden engañar a la gente, pero de nuevo, esto es parte del libre albedrío, para que tú puedas escoger entre el uno y la mentira, porque el Eterno quiere tu corazón. Hay un dicho que me encanta, que dice, en el camino que la persona desea, Dios le ayuda. Faraón enforzó su corazón, endureció su corazón. Dios le ayudó. Tú buscad de Dios, buscad de la verdad, porque ahí es lo importante, buscar la verdad. Buscar la verdad, la palabra emet. Cada letra de la palabra emet tiene dos paticas.
tiene una base, mejor dicho, tiene una base. La palabra sheker, que es mentira, no tiene base. Literalmente es en hebreo. La palabra emet tiene base. La palabra sheker no tiene base. Pero es hebreo. Pero una de ellas es mentira. ¿Me entienden el punto? No importa cómo la gente se disfrace. Yo conozco de un falso profeta que parece Moisés. Se disfraza como hasta con la vara. Eso no lo hace un profeta verdadero. Zacarías 13, verso 3 a 6, habla, especialmente verso 3, habla que los falsos profetas se vestían, y ya no más, con ropa de profeta. Eso es para engañar a la gente. Se vestían con un manto de una piel de camello. Y eso era como un vestido, un uniforme de los profetas. No entiendo eso en verdad, pero lo dice Zacarías 13, verso 3. Y te lo dice, no más se van a disfrazar como falsos profetas. Y eso es en la era, verso 2 de Zacarías 13, que la idolatría va a ser destapada como una mentira. No más idolatría en esa era premesiánica que estamos por entrar ahora. Alguien me preguntó ayer dónde nos encontramos en el calendario bíblico de acuerdo a la Biblia. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Mi respuesta fue, nos encontramos cerca de Ezequiel 37, verso 23. Estamos ya, antes le llamábamos los talones de la avenida del Mesías. Ya estamos en el final de la uña de los pies. En un día de estos, la revelación mesiánica va a ocurrir con Elías el profeta de verdad. Alguien me habló ayer que me sorprendió. Y hay mucha gente que me ha hablado. Pero Elías ya vino en espíritu, se reencarnó. Elías el profeta no se murió para reencarnarse en nadie. Es una mentira que se inventó un falso profeta. Malaquías te dice al final, los 3 últimos versos, comienza, recuerda la ley de Moisés. El verdadero profeta regresa a la ley de Moisés. Total. Te habla de que no, ya superamos, ya no regresa. Es mentira. La Torá, la Escritura hablan del servicio del templo. Eso es para siempre, te lo dice la Torá. Por eso Ezequiel 40 hasta el final, el servicio del templo en total regresa. Un falso profeta te va a decir que eso no va a pasar nunca más, porque ellos no creen en la Torá. Una señal de que ese profeta es falso. Así que Malaquías comienza al final, los 3 últimos versos. Recuerda la Torá de Moisés, que él regresa a la Torá de Hashem. Y te habla que entonces Elías el profeta, que es el profeta que regresa a la profecía a este mundo, va a regresar el corazón de los padres a los hijos. Todos nosotros vamos a reconocer que Dios es uno, aparte de él no hay otro salvador. Pero como dije, va a haber gente terca, curtida de idolatría, que va a venir a hacer guerra contra los que creen en Hashem. La gente que tiene fe en el uno. Y ellos van a terminar recibiendo el castigo de la mano del Creador. Se van a derretir como un pollo que se derrite. Se van a despellejar. Pero ellos pueden escoger arrepentimiento. No tienen que perecer. Ya está escrito que nosotros ganamos. Así que mejor escojan la fe en el uno que las mitologías, que las mentiras.
el camino de los falsos profetas que te llevan a la muerte. Y la recompensa de esos falsos profetas se encuentra en Daniel 12, verso 2, que van a resucitar. Pero te dice Isaías 66, verso 24, que esos son los que van derechito al Gehinom, al infierno. Está escrito. Ellos van, la gente que tiene fe en el otro, van derechito al infierno. Yo no lo estoy diciendo. Está escrito en Isaías 66, verso 24. Así que tú puedes escoger seguir a los falsos profetas o seguir la Torah de Hashem, la profecía de Moisés. Dios es uno. Aparte de él no hay otro salvador. Él perdona pecados. Su brazo no es corto para salvar. Él quiere tu corazón. Él quiere una relación personal contigo. Así como el Eterno salvó a Nínive sin templo, con corazón de arrepentimiento, tú también puedes. Ese es el punto. Y a todos mis hermanos perdidos de la casa de Israel, ya sean los sefarditas que fueron forzados a idolatría, o a mis hermanos de las tribus perdidas, suelta la idolatría, por eso fueron exiliados. Solo el Eterno salva, los estamos esperando. Si creen que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem. Creemos en la profecía de Moisés. Él fue el profeta verdadero. Los profetas Jeremías, Ezequiel, todos ellos sufrieron con los falsos profetas, pero el Eterno Dios de Israel es el único Salvador. Comparten el video. Si creen que me faltó algo, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem. Kol Tuv.